Imagina que alguien que conoces desaparece sin dejar rastro, sin una pista sólida, sin respuestas. Un día están ahí y al siguiente no están más. Pero lo más aterrador de estos casos no es solo la desaparición, es la sensación de que algo mucho más grande u oscuro podría estar detrás. Hoy vamos a explorar 3 historias que desafiaron a las autoridades y a la lógica misma. Una chef británica que nunca llegó a su trabajo, pero cuyo caso apunta a secretos más profundos de lo que parece. Un médico que desapareció en la víspera del 11 de septiembre, dejando más preguntas que respuestas en medio de una tragedia nacional. Y un estudiante de medicina que entró a un bar lleno de gente, pero que jamás salió. Al menos, no que las cámaras hayan visto. Prepárate porque estos casos no solo te van a hacer pensar 2 veces antes de caminar solo, te van a hacer dudar de lo que crees que es posible. La desaparición de Claudia Lawrence, una vida interrumpida por el misterio. El 18 de marzo del 2009, Claudia Lawrence se despertó temprano, como cualquier día normal. Preparó su mochila y se dispuso a caminar hacia el trabajo, pero nunca llegó. Claudia no solo desapareció, sino que dejó detrás un rastro de secretos, preguntas y teorías que aún desconciertan hoy a las autoridades y a quienes buscan la verdad. ¿Quién era Claudia Lawrence? Claudia Lawrence era una mujer de 35 años que trabajaba como chef en la Universidad de York, en Inglaterra. Era conocida por su personalidad amigable, su amor por la cocina y su vida tranquila. Vivía sola en su casa en Haworth, un barrio pintoresco de York. Solía caminar al trabajo disfrutando de la calma de las mañanas inglesas. Pero debajo de esa apariencia tranquila, había aspectos de su vida que la policía describiría más tarde como complejos. Detalles que transformarían su desaparición en un rompecabezas que aún hoy no se puede resolver. La última vez que fue vista. El último contacto de Claudia con alguien fue la noche del 18 de marzo del 2009, cuando habló por teléfono con una amiga. Según los registros, todo parecía normal. Planeaba levantarse temprano al día siguiente para ir a trabajar. Sin embargo, el 19 de marzo, Claudia no se presentó a su turno. Cuando sus colegas intentaron contactarla, no obtuvieron respuesta. Al día siguiente, sus padres preocupados fueron a su casa. La escena era inquietante. La cama estaba perfectamente hecha. El cepillo de dientes y el pasaporte seguían allí, pero su mochila y su teléfono no estaban. Era como si Claudia hubiera salido de casa para su rutina diaria y simplemente se hubiera desvanecido. La investigación y los secretos. La desaparición de Claudia Lawrence se convirtió rápidamente en una investigación a gran escala. La policía revisó cámaras de seguridad, entrevistó a vecinos y rastreó su teléfono móvil. Sin embargo, lo que encontraron no ayudó a resolver el caso, solo agregó más misterio. Por ejemplo, el teléfono apagado. El móvil de Claudia dejó de emitir señal esa misma noche a solo unos kilómetros de su casa. Fue imposible rastrear su paradero después de eso. Las relaciones personales. Durante la investigación surgieron detalles sobre la vida privada de Claudia. Se reveló que mantenía relaciones con varios hombres, y algunos estaban casados, lo que llevó a especulaciones sobre si esto podría estar relacionado con su desaparición. Un hombre misterioso. Por otro lado, testigos reportaron haber visto a un hombre sospechoso cerca de su casa la noche anterior. Sin embargo, las descripciones eran vagas y no llevaron a ningún sospechoso en concreto. Las diferentes teorías. Número 1. Un crimen pasional. Algunos creen que su desaparición está vinculada a una relación romántica que salió mal. La policía investigó a varios hombres, pero nunca presentó cargos. Teoría 2. Secuestro al azar. Otra teoría es que Claudia fue víctima de un ataque oportunista mientras caminaba al trabajo en las primeras horas de la mañana. Teoría 3. Un encubrimiento. Algunos especulan que Claudia pudo haber descubierto algo que no tenía que saber, y su desaparición fue un intento de silenciarla. El impacto y el dolor de una familia. Los padres de Claudia, especialmente su padre, Peter Lawrence, se convirtieron en voces incansables en la lucha por encontrarla. Peter dedicó su vida a mantener viva la memoria de su hija y a buscar justicia. En el 2021, Peter falleció, sin haber obtenido las respuestas que buscaba, dejando el caso de Claudia aún más envuelto en tristeza e incertidumbre. La desaparición de Claudia Lawrence sigue siendo un recordatorio inquietante de lo frágil que puede ser la rutina. Una vida aparentemente normal, interrumpida por un misterio que ni el tiempo ha podido resolver. La desaparición de Sneha Philip, una vida perdida entre el caos. El 10 de septiembre del 2001, Sneha Philip salió de su departamento en Nueva York para hacer unas compras como cualquier otro día. Era una médica joven, con una carrera prometedora y una vida llena de sueños. Pero esa noche nunca volvió a casa. Y lo que ocurrió después convirtió su desaparición en un misterio enterrado entre el caos de uno de los momentos más trágicos de la historia. ¿Quién era Sneha Philip? Sneha Ann Philip era una médica de 31 años que vivía en Battery Park City,
un vecindario animado de Manhattan, junto con su esposo, Ron Lieberman. Ambos llevaban una vida aparentemente normal, disfrutando del ritmo vibrante de Nueva York. Sin embargo, su vida no estaba exenta de tensiones. Sneha enfrentaba problemas en el trabajo tras conflictos con algunos colegas, lo que resultó en la pérdida de un empleo. Además, su matrimonio atravesaba altibajos, aunque ella parecía mantener su rutina y su espíritu. La última vez que fue vista. El 10 de septiembre del 2001, Sneha fue vista por última vez en una tienda departamental cerca de su departamento. Las cámaras de seguridad la captaron comprando ropa y artículos para el hogar, moviéndose con calma, como si fuera un día cualquiera. Sin embargo, esa noche no volvió a casa. Su esposo Ron pensó que probablemente se había quedado en casa de algún amigo, algo que ella solía hacer. Pero al día siguiente, cuando intentó localizarla, se dio cuenta de que Sneha había desaparecido por completo. El contexto de una ciudad en crisis. La desaparición de Sneha ocurrió justo antes de que un evento devastador golpeara a la ciudad. En medio del caos, las calles se llenaron de confusión y pánico. Miles de personas huyendo de la zona y muchas otras quedaron atrapadas en la incertidumbre. Los días que siguieron fueron caóticos, con innumerables esfuerzos por localizar a los desaparecidos. La cercanía de Sneha a una zona afectada por un atentado convirtió su caso en un rompecabezas aún más difícil de resolver. ¿Fue víctima del caos o su desaparición fue producto de algo totalmente diferente? Las diferentes teorías. Número 1. Una respuesta heroica. Algunos creen que Sneha pudo haber intentado ayudar durante la emergencia. Como médica, era conocida por su compasión y su instinto de ayudar a los demás. Esta teoría sugiere que se dirigió a las torres y nunca volvió. Una desaparición planeada. Otra teoría sugiere que Sneha utilizó la confusión de aquellos días para desaparecer voluntariamente. Algunos problemas personales y laborales podrían haberla llevado a tomar esta decisión. Teoría 3. Un encuentro fatal. También existe la posibilidad de que algo le ocurriera la noche del 10 de septiembre, antes de que la ciudad entrara en crisis. Su desaparición pudo haber sido el resultado de un crimen aislado, que quedó enterrado en el caos que siguió. El dolor de su familia. La familia de Sneha nunca dejó de buscar respuestas. Su esposo Ron insistió en que Sneha era una mujer fuerte y compasiva que nunca se alejaría de su vida sin una razón. A pesar de los años que han pasado, el caso de Sneha sigue siendo un enigma sin resolver, marcado por preguntas que nadie ha podido contestar. La desaparición de Sneha Phillip es un recordatorio de cómo el caos puede envolver la verdad y borrar pistas. Una vida perdida en un momento de crisis, dejando tras de sí un misterio que sigue desconcertando a todos. La desaparición de Brian Shaffer, el estudiante que nunca salió del bar. En abril del 2006, Brian Shaffer, un estudiante de medicina con un futuro brillante, salió a disfrutar de una noche con amigos en un bar en Columbus, Ohio. Las cámaras de seguridad lo captaron entrando, pero lo más desconcertante es lo que ocurrió después. Nunca salió. Brian desapareció como si el bar se lo hubiera tragado. Y hasta hoy, su caso sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes de los Estados Unidos. ¿Quién era Brian Shaffer? Brian Shaffer era un joven de 27 años, estudiante de su segundo año de medicina en la Universidad Estatal de Ohio. Era querido por sus amigos y familiares por su personalidad encantadora y su sentido del humor. Aunque su vida parecía ir por buen camino, Brian estaba lidiando con la reciente pérdida de su madre, quien había fallecido a causa de una enfermedad. A pesar de su dolor, Brian se mantenía enfocado en sus estudios y estaba planeando unas vacaciones con su novia, Alexis, para celebrar el fin de semestre. Pero el 31 de marzo del 2006, sus planes y su vida tomaron un giro inesperado. La última noche. Aquella noche, Brian decidió salir a relajarse con su amigo Clint Florence. Los dos comenzaron la velada en bares locales y terminaron en el Ugly Tuna Saloon, un popular lugar entre los estudiantes. Las cámaras de seguridad del bar captaron a Brian entrando alrededor de la 1:15 de la madrugada del 1 de abril. Dentro del bar, Brian fue visto conversando con varias personas, incluidas 2 mujeres que lo describieron como amable y relajado. Según testigos, alrededor de las 2, Brian se separó de su amigo para ir al baño. Fue la última vez que alguien lo vio. El misterio de las cámaras de seguridad. Cuando los amigos de Brian no lograron contactarlo al día siguiente, comenzaron a preocuparse. La policía revisó las cámaras de seguridad del bar y los alrededores para rastrear sus movimientos. Lo que encontraron fue desconcertante. Las grabaciones muestran a Brian entrando al bar, pero nunca saliendo. El Ugly Tuna Saloon solo tenía 2 salidas principales,
una entrada frontal monitoreada por cámaras y una salida trasera que daba a una escalera de emergencia. Sin embargo, no hay imágenes que confirmen que Brian utilizó ninguna de ellas. Era como si hubiera desaparecido dentro del bar. Las teorías. Número 1. Un escape planeado. Algunos creen que Brian pudo haber planeado desaparecer deliberadamente. Se especula que su dolor por la pérdida de su madre y las presiones académicas lo llevaron a empezar una nueva vida. Sin embargo, esta teoría pierde fuerza, ya que no se encontraron pruebas de que hubiera retirado dinero o realizado preparativos. Un crimen en el bar. Teoría 2. Otra de las teorías apunta que Brian pudo haber sido víctima de un ataque dentro del bar. Tal vez ocurrió algo en un área no cubierta por las cámaras y su cuerpo fue sacado en secreto. Pero a pesar de la búsqueda intensiva, nunca se encontraron pruebas de un acto violento. Teoría 3. Un accidente en la escalera de emergencia. Algunos sugieren que Brian pudo haber salido por la escalera trasera y sufrido un accidente en las calles o zonas de la construcción cercana. Sin embargo, ninguna búsqueda dio indicios de que esto hubiera pasado. Teoría número 4. Una desaparición forzada. Una de las teorías más oscuras es que Brian pudo haber sido secuestrado. La ausencia de imágenes que lo muestran saliendo del bar podría deberse a un cuidadoso encubrimiento por parte de los responsables. El dolor de una familia y el enigma sin resolver. El padre de Brian, Randy Shaffer, dedicó su vida a buscar respuestas, organizando búsquedas y difundiendo información sobre el caso. Trágicamente, Randy murió en 2008 sin haber obtenido ninguna pista sobre el paradero de su hijo. Hoy, más de 17 años después, la desaparición de Brian Shaffer sigue siendo un misterio que desafía a la lógica y a la tecnología. Su historia es un recordatorio de que a veces las preguntas más simples no tienen respuestas claras. Claudia Lawrence, Sneha Philip y Brian Shaffer. 3 personas, 3 historias y un mismo patrón inquietante. Desaparecieron dejando más preguntas que respuestas. Caminamos por nuestras rutinas pensando que todo está bajo control, pero estos casos nos recuerdan que la realidad puede cambiar en un instante, dejando un vacío imposible de llenar. Y ahora te pregunto, ¿qué crees que pasó con ellos? ¿Es posible que algún día se encuentren respuestas? ¿O algunos misterios están destinados a permanecer en la oscuridad? Déjame tus teorías en los comentarios, porque tus ideas también podrían aportar luz a estos enigmas. Si te apasionan los misterios como estos, suscríbete al canal. Deja tu like y compartí este video con alguien que, como vos, no puede resistirse a los misterios. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente curioso.